Buenos días, clase. Continuamos con los vídeos de arte romano. En esta ocasión, el segundo de nuestros resúmenes que tratará sobre la escultura. Lo primero que debemos dejar claro es que la escultura romana tenía una triple finalidad. Como veis aquí, tenía la finalidad práctica, propagandística y docente. Es decir, a diferencia de la escultura o la arquitectura griegas, rara vez buscaba la belleza en sí, sino que tenía estos tres fines a la vez. No obstante, la estética romana era heredera claramente de la estética griega. Tenía una gran influencia de autores griegos que hemos visto, como es el caso de Fidias, Polícleto, Lisipo. Y a la vez tenemos que destacar que habría distintos tipos. Los más representativos de esta escultura romana, pues os he seleccionado aquí el relieve narrativo lo podemos llamar, el retrato y la escultura religiosa. Primero, ¿qué son los relieves narrativos? Bueno, pues muchos estudiosos afirman que son libros pétreos. ¿Esto qué quiere decir? Libros de piedra. ¿Por qué? Porque narran, cuentan una historia. En este caso, normalmente crónicas o hechos históricos. Se inspiran, parece ser, en los relieves de hundidos egipcios y en los altos relieves. Recordad que distinguíamos entre los bajos relieves y altos relieves en función de si sobresalían más o menos dichos relieves, dichas esculturas, o ya las esculturas de bulto redondo si no tenían pared en ninguna de sus partes, sino que estaban totalmente exentas. Bueno, pues estos altos relieves del periodo helenístico griego parece ser que son otros de los referentes hacia los que miran los relieves narrativos. En esta época debéis tener presente que la mayor parte del pueblo no sabía leer ni escribir, y menos leer o escribir efectivamente con agilidad. No obstante, la función propagandística de este arte único, recordar esta palabra que la hemos mencionado varias veces, arte al servicio del poder, seguía cumpliéndose con estos grandes monumentos. La escritura en sí tenía un sentido porque ya decía o transmitía al pueblo el poder de aquel que le había mandado construir, normalmente en este caso pues el imperio romano, los emperadores romanos, los dirigentes romanos. Por otra parte, con los relieves narrativos se explican historias que son muy visuales. Para que nos hagamos a la idea, serían como las viñetas de un cómic, pero en esta ocasión pétreas. De tal manera que aunque muchos no supieran leer, podían, ayudados de esas imágenes, transmitir a otros compañeros, familiares, esa historia que algún día les habían contado sobre lo que representaba, por ejemplo, ese arco del triunfo conmemorativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el arco de Tito, que se construyó en el siglo I después de Cristo. ¿Para qué? Para conmemorar las victorias militares de dicho emperador, especialmente el sitio o saqueo de Jerusalén. Si os fijáis en la segunda de las viñetas que os pongo, se ve claramente cómo en el interior del arco tenemos el candelabro de los 7 brazos judío. Otro ejemplo de los relieves narrativos es la columna Trajana, que se realizó y concluyó en el 113 después de Cristo. Las campañas romanas en la Dacia, lo que es la actual Rumanía, aparecen representadas a lo largo de esta espiral, desde abajo hacia arriba, como si nos estuvieran narrando una verdadera historieta en un cómic. Esta columna conmemorativa se encuentra actualmente en el Foro Trajano de Roma y está coronada por una estatua que se añadió posteriormente. Otro ejemplo de relieve narrativo es el del Ara Pacis. ¿Qué era el Ara Pacis? Bueno, pues es un altar o monumento que se dedicó a la diosa romana Pax. Erigido ¿por quién? Por el Senado romano, esta institución de la que hablábamos el otro día, para celebrar las victorias de las campañas que Augusto, este emperador, realizó en la Galia. Recordad que es lo que es hoy día Francia, podríamos decir, e Hispania, la provincia que se correspondería con nuestro territorio español actual, y la paz que vino después pues, de estas conquistas de estos territorios. Recordad que los cómics de Asterix y Obelix narran la resistencia heroica de una aldea en la Galia francesa. El Ara Pacis era un altar muy conocido y se construyó en el siglo I después de Cristo. Respecto al retrato romano, posiblemente este sea el género favorito en Roma. Está vinculado a una práctica funeraria que llevaban a cabo los patricios. Recordad que veíamos el otro día
dentro de la sociedad romana, que los patricios pertenecían a las clases privilegiadas romanas dentro de esa sociedad, que eran los descendientes de las familias fundadoras. Pues bien, los patricios tenían la costumbre de realizar unas mascarillas mortuorias o fúnebres de cera a sus difuntos. ¿Para qué? Para conservar estos retratos tan realistas en sus atrios. Los atrios eran los patios de la domus o casa romana. Es por ello, deriva de esta costumbre, que los retratos romanos sean tan realistas en su mayoría. Como curiosidad, si os fijáis, son una buena fuente para reconstruir qué peinados estaban a la moda en la época, tanto en varones como en mujeres. Bueno, aprovechamos estas imágenes que tengo aquí para darnos cuenta, por ejemplo, del realismo del que os hablaba con este retrato primero de este escritor, militar y político romano conocido como Catón el Viejo. Fijaos en las arrugas, la expresión, cómo se representa el paso de los años en este retrato. No es un rostro idealizado, sino muy, muy realista. En segundo lugar, os he puesto aquí a la matrona de la dinastía Flavia, que muchos apodan la Dama del Cardado. Pues fijaros qué peinado tan llamativo tiene, con esos rizos tan prominentes. Y por último tenéis estos retratos, tanto este de aquí abajo como este de más arriba, que tienen el corte de pelo que estaba muy de moda en la época imperial, hasta la época de Trajano. Así que si os pasáis cortándoos el flequillo, podéis decir que lo lleváis al estilo imperial. Y para terminar, mencionar al menos lo fundamental de la escultura religiosa romana. Bueno, tenemos numerosas copias de esculturas griegas. De hecho, cuando grabamos nuestra audioguía para nuestro proyecto del Museo del Prado, podéis recordar que veíamos un montón de reproducciones de época romana, de talleres romanos, de esculturas originales griegas que trataban sobre esos temas mitológicos griegos originales, sobre héroes, atletas, cuestiones mitológicas, y que habían reproducido tal cual talleres romanos, y que muchas se conservan en el propio Museo del Prado. La religión romana tiene muchos aspectos, y uno de ellos es el relacionado con esa absorción o esa apropiación de los dioses griegos, a los que simplemente les cambia el nombre, pero sigue presentándoles sus respetos y distribuyendo esa mitología clásica. Por otra parte, en el periodo imperial tendrá lugar un momento de idealización de las representaciones escultóricas, que tiene un objeto fundamental, un objetivo principal, que es la magnificación del emperador, es decir, representándole casi como si fuera una divinidad. Es un momento en el que él quiere hacer mucha propaganda de su poder. El ejemplo más conocido es el de Augusto de Prima Porta, que es esta escultura que os he puesto aquí, que se encuentra actualmente en los museos vaticanos. ¿Cómo se le representa? Fijaros, con los pies descalzos. Así era como se representaban los héroes griegos, o sea que se le representa al modo de un dios, un héroe. Recordar que era en la mitología griega el hijo de un mortal o una mortal, y un dios, una diosa. En su coraza, aquí es tan pequeñito, pero lo podéis buscar porque esta imagen está por todas partes, se representan distintas escenas donde se le está dignificando. Y hasta aquí nuestra tutoclase de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis entendido más o menos lo más importante. Para cualquier duda, escribidme y nos vemos en la próxima tutoclase. Mucho ánimo y que paséis buen día. Hasta luego.